Oi, Daniele, tudo bem? Da otra vez você não botou a cámara. Hola, bienvenidos otra vez. Gracias, muchas gracias por este espacio de participación que creamos en el Departamento de Emprendimiento Sionista en conjunto con el Instituto Barda para aprender quiénes somos como comunidad y cómo podemos crear nuevas comunidades, aunque sea la misma que ya tenemos, desde otro lugar. Eh, Não vou falar em português, mas poderia para ajudar os brasileiros, porque depois vai ser tudo em espanhol. Eh, Gracias a todos por estar acá en este espacio. Sabemos que es en la mitad del día, que están trabajando y entonces se toman este lugar para ustedes que es súper importante. Y lo más importante que esto también es una pequeña comunidad. Gracias de nuevo a Diego y seguimos. La vez pasada fue un compartir de quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros retos. Y bueno, súper poderoso, interesante, rico en material humano que hay acá. Así que, Diego, vamos a ir Así avanzando. es, dale, gracias Ana. Bueno, como les dije la vez pasada, la idea va a ser que podamos compartir experiencias y ir comentando, así que siempre me gusta intentar que esto se parezca lo más posible a si estuviéramos reunidos, ¿no? En una sala y cualquiera que quiera hablar puede hacerlo, así que esto, no nos quedemos rígidos con el sin cámara, sin micrófono, sino que tratemos de hacernos presentes y compartir bien el espacio, así lo aprovechamos bien. Este, bueno, ¿hay alguien que no estuvo la vez pasada? André, Sí, André, ¿cómo estás, André? no me Ah, acuerdo, Bruna, no, Bruna sí estaba, creo que sí estaba la vez pasada, sí, sí. bueno, vamos a, vamos a aprovechar para compartirle a André eh, que les quiero preguntar, ¿con qué se quedaron de la última vez, de la semana pasada? Y si ya cuando regresaron al trabajo, o cuando se salieron de esta reunión, eh, les iniciaron alguna conversación o alguna acción inspirados por lo que pasó la semana pasada. Entonces, por un lado, ¿con qué se quedaron en la cabeza? Y otra cosa es si hicieron algo. Dale, quien quiera, abre el micrófono y aprovechamos y le contamos a André qué pasó, de qué hablamos. Hola, la verdad que sí, y creo que cuadró con algunas cosas. Nosotros estamos en un proceso, como le había dicho, somos una comunidad pequeña, complicada, con gente que viene de varios lados. Eh, sí, yo me quedé mucho con la parte, obviamente la parte que hablamos de Keilyatut y alguna forma de cómo comprometer a la gente a formar parte de la comunidad. Nosotros estamos en ese proceso entre que somos un mini shul por las actividades que tenemos y queremos ser una comunidad completa. Nos cuesta todavía incluir a la gente y hacer las cosas. Eh, y casualmente la semana pasada hubo toda una reorganización que hicimos en cuanto a comités, al board del Shul y a todo. Y parte de, creo que lo que se puso es esa idea, ¿no? De empezar a ver cómo crear el compromiso de la gente para hacer una Keilah realmente y dejar de ser un shul o un lugar sencillo, sino ser algo más completo. Y creo que las ideas que tomamos ayer, que tomamos la semana pasada, fueron muy importantes y es algo que platicaba con varias gente, la diversidad que tenemos aquí en este grupo, con gente con muchísima experiencia. Creo que definitivamente puede servir para más cosas que tenemos en plan y darnos ideas que quizás no las tenemos, no están tan claras, están ahí, pero no están tan claras. Ok, buenísimo, gracias.
¿Quién más Yo iba a hablar? estaba pensando un poco en esto de que la gente concurre a alguna institución buscando algo, ¿no? Buscando un para qué, pero que finalmente si se queda y lo hace propio es por con quiénes lo está haciendo. Mm, Mm. Sí, Como que me... nosotros en BED, con Nico, esa frase, la que dijo Debbie, que viene por el proyecto y se queda por la pertenencia, así la tradujimos nosotros. La muy bien. dijimos en un par de reuniones estas 2 semanas, ¿no, Nico? Como que nos quedó repicando a los dos que el proyecto puede estar buenísimo, pero que si cuando llegás no hay con quién, no importa lo maravilloso que sea el proyecto, tiene que haber alguien para compartir el con quién. Ok, buenísimo. Me da ganas de meterme ya y de decir cosas, pero quiero escuchar, dale. ¿Alguien más? ¿Con qué se quedó? ¿Qué se quedó Yo me quedé pensando? Sí. bueno, con dos cosas. A mí cuando hiciste la pregunta se me vino a la cabeza la puerta del colegio y el encuentro con personas de distintas capas de la vida de uno y que para mí esa es una instancia recontra comunitaria. O sea, creo que en pandemia fue de las cosas que más extrañé de la escolaridad, verte con uno, con otro, el cafecito. Y me parece que es como una oportunidad que no está planificada dentro de la Mm, escuela, digamos, como algo que se puede retomar. Y después, porque soy yo para traer algo de los márgenes, estamos organizando una meditación judía, o sea, para que muchas mujeres conozcan cómo se medita según la Cábala. Y tuvimos que cerrar el cupo, o sea, nos quedamos sin espacio. Hay más interesados que el espacio. Entonces digo, bueno, ¿qué otros intereses quedan por fuera de los armados institucionales? Y esto me parece como la prueba de que esa gente que no está en otros lugares no es que no quiere, sino que de pronto está buscando otras cosas que no están dentro de la oferta. ok, súper interesante. Sumo, ahora sí voy a decir algo que después lo voy a retomar, pero tiene que ver con lo que decís, Lío, de los encuentros y cosas que no están planificadas. Eh, me vino a la cabeza una conversación que tuve la semana pasada con alguien que fue a un JCC en Estados Unidos y que me decía, ¿cómo puede ser que vos entrás y vas directamente o al gimnasio, al gym, o a hacer tu deporte, o vas y no hay un restaurante, un espacio con sillones, donde encontrarte con otros, no sé, un kiosco, algo? Eh, y hablábamos justamente de esa planificación, ¿no? De a la hora de pensar un proyecto edilicio, ¿sí? Un edificio, una construcción, eh, dónde se imagina que va a estar la gente y cuánto se imagina o quiere que la gente se encuentre o no, ¿no? Y eso, por eso, en general, todas estas conversaciones tienen que partir del inicio. En nuestro caso, muchas veces es desde el inicio de la planificación, ¿sí? Si dijéramos, bueno, vamos a armar un evento, bueno, vamos a empezar a pensarlo ya con los lentes de construir sentido de pertenencia o keilatiut, ¿no? El sentido de comunidad. Eh, pero hay veces que las cosas son al azar, hay veces que no, hay veces que uno genera el espacio y no pasa nada, y habría que pensar por qué, y hay veces que no pasa nada porque uno no genera el espacio. Y bueno, eso, vamos a seguir hablando de esto. ¿Quién más? Eh, bueno, está buenísimo porque hay algo de lo que están diciendo que a mí me quedó resonando, que tiene que ver con esto que charlábamos el otro día de los pilares, ¿no? De esto del propósito, la identidad y las relaciones. Y me parece re interesante también que todo esto se vuelve como muy dinámico, ¿no? De cómo lo veo y como está bueno que uno vaya encontrando también como en sus diferentes momentos de la vida con algo que te vincula, digamos, con lo que es la comunidad y que no siempre la encontrás. Entonces hay algo que para mí está bueno, digo, no sé, yo pensaba, y esto, ¿viste? De la consigna, y bueno, ¿y dónde te sentiste en comunidad? ¿Y en qué momento de tu vida? ¿Y dónde participaste? Y demás.
Y yo decía, bueno, capaz en este momento donde era más joven me pasó esto y ahora me está pasando algo diferente, y es muy dinámico. Entonces esto del propósito, nosotros también vamos cambiando mucho. Entonces me parece re interesante esto que trae Eliora también, de seguir encontrando espacios para sentirse en comunidad. Pues yo me pregunto, está bien, me sentí antes, ahora y después. Y es como que, ¿no? Es muy dinámico esto. Y muchas veces uno dice, bueno, perdón que tomo 2 minutitos más, pero Dale, muchas dale. veces uno dice, bueno, no sé, lo sentí en la escuela, bueno, capaz en el trabajo, bueno, y cuando te saliste de las instituciones formal, ¿dónde estás en comunidad? Entonces ahí pienso de nuevo en esto del propósito, de la identidad, las relaciones. Me parece que hay algo para tener en cuenta de esto a lo largo de las etapas de la vida de las personas. ¿No? Porque, no sé, lo traigo como pregunta también, porque me parece interesante para ver cómo se va construyendo y el dinamismo y el movimiento que va tomando eso. Nosotros como personas individuales, pero también como siendo parte de la comunidad o de las diferentes comunidades que vamos atravesando a lo largo de la vida, que a veces son instituciones y a veces está buenísimo estos marcos por afuera de las instituciones que van apareciendo. Pero digo, me parecen claves para seguir estando cerca de lo comunitario, de lo judío, de lo identitario. Bueno, hay algo ahí que a mí me hace reflexionar todo el tiempo. Excelente. Yo quería acotar algo más a lo que comentó Ale. Nosotros habíamos tenido un encuentro un día antes de la sesión pasada. No sé si fue un buen encuentro o no, porque fue un intento de definir qué es comunidad. Y es una tarea muy compleja. Y también en estas 2 semanas nos tocó, también en distintas reuniones, como comentó Ale recién, ver el cambio, ¿no? de lo que pasa con el sentido de comunidad. Y a veces uno escucha, o sea, el tema de hacer actividades, ¿no? Uno lo ve como, che, bueno, tengo comunidad si tengo actividades. Y tal vez, para hacer un paralelismo en lo que pasaba no sé cuánto tiempo antes, porque ya me perdí, pero era, yo soy parte de una comunidad y veo qué me ofrece mi comunidad. Y hoy tenés muchas comunidades, instituciones, no sé, llamémoslo como sea, ofreciendo una variedad de cosas que es como estar tirando tiros para todos lados. Y tal vez el éxito estaba evaluado en si vinieron 100, si vinieron 50, 200 o 10. Y aún así, que nos podemos ir súper contentos después de todo el laburo que hicimos, y no logramos lo más importante que es la pertenencia, porque tal vez esa persona vino, la pasó bárbaro, pero no vuelve, porque no hay esa relación de amor, de confianza y de cuidado que había por detrás de lo que el concepto de comunidad histórico que tal vez uno quiere volver y no sé si vamos a poder volver atrás. Nada, eso para acotar. Le- Buenísimo. Y me parece también que hay me parece un nuevo dato, que hay el tránsito hoy es mucho más fuerte, o sea, hoy, por eso también la reflexión sobre qué es comunidad, porque tiene que ver con una institución, tiene que ver con un interés, porque el tránsito hoy por las instituciones, de acuerdo a lo que yo encuentro que tiene que ver con mi interés, es mucho más fluido, mucho más fuerte, por lo menos lo que yo observo, que hace unos años atrás, de nuevo, Nico, también me perdí de cuántos años atrás, que vos pertenecías a una institución y en ella operabas por lo que te ofrecía y si no te ofrecía intentabas que haya y si no, ok, porque era tu institución. Hoy el tránsito por la búsqueda del interés personal es como, ok, está ok, las personas se sienten bien con eso. Entonces también es otro tipo de reflexión que tenemos que tener. Yo Estoy creo que pensando, tenemos que pasar en lo que dice Mariana, lo que dijo Nico ahorita. Esa parte de comunidad creo que tiene mucho que ver en el sentimiento como judío que tenemos hoy. Las generaciones nuevas tienen una visión de judaísmo diferente, hay muchas críticas, Israel pasó por guerras, gente que no está de acuerdo
con nada del judaísmo porque está en contra de Israel o de la política o de la guerra. Hay toda una crisis en esa parte que hace, inclusive adultos también, pero es una crisis diferente, una situación diferente. Yo creo que era, al menos en mi experiencia de hace muchos años, en cierta forma era más fácil ser judío y estar en una comunidad que hoy. Traer a la gente, hacer lo que pertenezcan y qué le ofrecemos para que esté ahí, tenga un sentimiento, es un poco más complicado que anteriormente. Mm. Yo, perdón, la Sí, escuchaba a dale. Marian y a Fla y se me vino a la cabeza el Café de Hebraica, que creo que es un lugar al que incluso los que no éramos socios de Hebraica lo conocemos. O sea, es como que logró ser un espacio de encuentro comunitario, de algún modo creo que sin planificarlo. Y lo otro que pensaba es que vieron que ahora está de moda que en las actividades a los chicos se les hace el check-in para ver cómo llegaron. Bueno, de pronto hay que hacer el check-out y que eso esté planificado para ver cómo se deja sembrada la idea de que sos bienvenido a volver cuando quieras. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Compartir? Me parece espectacular todo lo que está saliendo. Yo complementando un poquito esto que hablaban recién, que traían Mariana y Silvio de las épocas. em, yo diría, o sea, el tema del movimiento de la gente es anterior a todo este tema de la guerra y estas cosas. Es un fenómeno de esta época que pasa con el matrimonio, pasa con el trabajo, pasa con todas las instituciones de la vida prácticamente, ¿sí? Este, y, y la realidad es que la forma de construir identidad es diferente, ¿sí? Antes era todo mucho más rígido en cuestiones de género, en cuestión laboral y en cuestión profesional mismo, ¿sí? Uno se recibía de ingeniero y iba a trabajar de ingeniero de toda la vida. Y si soy contador público, soy contador. Y si soy docente, soy docente. Y hoy por hoy tengo a mi hija que está por terminar la escuela y empezar la universidad. Y yo le digo, mi amor, esto es el principio nada más. Hacé lo que te apasione y después la vida te va a llevar por otros lugares. Em, ¿Se me cortó? ¿No? Ah, pues yo los dejé de ver. Este, entonces, la realidad es que las instituciones, de alguna manera, comunitarias, eh, se quedaron un poquito en ese lugar de la camiseta, ¿sí? Soy de Flamengo, soy de Fluminense, soy de River, de Boca, y cada uno lo hará con sus equipos de fútbol. Eh, y para mucha gente ya no es así. Para mucha gente ya no hay esas barreras como había antes, sino que la elección pasa por otro lugar. No necesariamente pasa por los colores o por la profesión o por lo que hoy, eh, por cuánto hoy amo a mi pareja, porque tal vez en un año no sea así, sino qué es lo que me pasa hoy con eso, ¿sí? O sea, lo que hoy me atrae, bueno, va a ser que mañana vuelva, pero no necesariamente va a ser para toda la vida nada de lo que elegimos hoy, ¿sí? Y eso es lo que quizás está más aceptado hoy en la sociedad, que lo único constante es el cambio. Y la gente vive bien con eso generalmente, sobre todo las generaciones más jóvenes. Eh, y por eso, en ese sentido, terminamos la semana pasada hablando de que es fundamental hablar del sentido de comunidad, ¿sí? De Keilatiyut. Porque el sentido de comunidad es la experiencia que define a la comunidad, ¿sí? Y no vamos a hablar de comunidad, sino de sentido de comunidad, porque esto es algo que se puede desarrollar y que nosotros lo trabajamos,
para que se desarrolle en cualquier contexto, ¿sí? O sea, un trabajo, una empresa puede trabajar en el desarrollo de el sentido de comunidad, porque el sentido de comunidad en ese caso va a ser el medio para que se llegue mejor a los fines. ¿Sí? En las empresas se habla en general de retención de talento, de clima laboral, de motivación, de desarrollo de cultura, de una cultura, una buena cultura que apunte a resultados. Eh, y lo que trabajamos desde el Barda Institute con todo tipo de organizaciones es justamente en esto, en lo que llamamos Keilatiut, ¿sí? El sentido de comunidad. Em, y entonces la pregunta que nos vamos a hacer es cómo desarrollar el sentido de comunidad adentro de nuestras instituciones, organizaciones, proyectos, etcétera, ¿sí? Cada uno en la suya. Y una de las cosas con las que vamos a empezar es justamente con el ejercicio que les pedí la última vez que se lleven pensando, que se los recuerdo porque ahora nos vamos a dividir y vamos a compartir un poco de eso para ver si encontramos el ADN común. La consigna era que piensen en algún grupo en el que se sintieron parte significativa, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que lo hizo significativo, ¿sí? ¿Y por qué lo recordás? ¿Sí? ¿Qué hizo significativo ese grupo? ¿Y por qué lo recordás? ¿Qué sentiste ahí en ese grupo que lo hizo significativo? Entonces, por un lado, ¿qué sentiste? Y por otro lado, ¿qué hiciste? ¿Qué comportamientos tenías como producto de sentirte así en ese grupo? ¿Sí? Que de hecho, tal vez uno reconoce, bueno, yo en ese grupo me sentía de tal forma y entonces mi comportamiento era este, y no me pasa en todos lados eso. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué sentía? ¿Y cómo me comportaba? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, lo que les voy a pedir es, nos vamos a dividir en cuatro grupitos, perdón, en grupitos de a cuatro, y vamos a compartir esto y traten de alguno o alguna que escriba a ver cuáles eran los elementos comunes. ¿Está bien? Yo después les voy a preguntar eh, por esto, por los sentimientos y los comportamientos. ¿Sí? Así que ahora nos dividimos, calculemos más o menos 10, 15 minutos. No sé por qué me regresó. Ya estaba en una y se me regresó acá. Bueno, lo mismo que la otra vez. Me rechaza el grupo, a ver. Lo mismo. Vamos a intentar.
Liora, devolveme, estaba el me debate. No, me quedé ¿sabes haciendo qué? una pregunta, Liora. No, es que yo me quedé para responderte porque Es el FOMO me hace traerlos de vuelta en el mejor claro, momento. ¿qué pasó? No, porque estaba justo, se estaba poniendo bueno. Pero aparte, Ah, sí. justo me quedé preguntándote, No escuché la desapareciste. pregunta. No, no No importa, después te la escuché. digo. No, pero re tenía que ver porque, o sea, íbamos directo a cosas que también con Ale hablamos alguna vez. No sé, por ejemplo, puedo irme de mambo, vos cortame, Diego, pero Dale, dale, mientras llegan el todos. acoso escolar que empieza en X lugar y termina en el club o al revés. Y no tenemos, o sea, yo siempre hablo en Yeladeinu de que ellos tienen que intervenir ahí, por ejemplo, porque tiene que ser como una institución que esté a otro nivel, pero ese chico, esa chica que la pasa mal en el club y después la pasa mal en el colegio, no sé cuántas veces prueba de vuelta en el resto de su vida quedarse adentro y cuán fácil, o sea, alguna gente va, yo tenía una amiga que hasta que no encontró su lugar siguió boyando y no se rindió nunca. No sé cuánta gente tiene esa capacidad de ir a buscar y buscar y buscar. Entonces, de pronto, estaría bueno tener una instancia de articulación donde los Madrijim y los Morín puedan trabajar juntos para que la experiencia judía en la infancia sea recontra positiva. Y te digo algo Eso. más, y ahora no es que la gente que no encuentra su lugar por ahí no sigue insistiendo, sino que después a sus hijos no los lleva a escuelas judías por el recuerdo que le quedó y la amargura. Ahí también se corta algo de lo que viene después. En la cadena Mm, milenaria del pueblo judío, tío, se corta. tremendo. Sí. Sí. Eso se escucha mucho. Yo la pasé mal en la escuela judía porque me hacían bullying o en el club, no quiero que mis hijos pasen por Mm, esto. Como sí. un sesgo de generalización total, ¿no? No, Pero y se escucha. sumo algo ahí y ahora nos volvemos al ejercicio, pero en las ciudades donde tenemos la suerte de tener más de una escuela judía, es Ujú. más fácil, porque de última no voy a esa, pero donde hay una sola, ahí es un problema. Es que un Eso poco es, venía del debate por la segregación, como algo que para mí tenemos medio arraigado en las construcciones comunitarias, es que hay el que está a este lado y el que está en el templo de enfrente. Y eso funciona cuando somos muchos más, pero, y ni siquiera, porque no es lo que nos gustaría a nosotros que sea, o sea, si vemos las 12 tribus, cada uno tenía su rol y tenían que estar todos para que la cosa funcione. Pero esta cosa de segregar y al final cuántos estamos adentro de qué. sí, pero lo que dice Diego es muy importante. Digo, en mi caso personal, mis hijos grandes crecieron en México, donde hay una variedad enorme de escuelas. Mi hija más chica eh, eh, creció en Dallas, donde hay dos escuelas judías básicamente más religiosas, que no era mi máxima intención. Y ahorita en Mérida, aquí de plano no hay escuela judía. Entonces, cuando no tenés el espacio donde uno puede elegir, el llevar el judaísmo es sumamente más difícil. Por eso la comunidad se vuelve todo. Si hay clase de hebreos, si hay clases de religión o de lo que des, esa comunidad se vuelve un todo, porque es el único lugar donde pueden meterlos en un marco judío durante algún tiempo. Ya son las fiestas, ya son todo, y es importante hacer un poco de todo porque es el único lugar donde van a recibir judaísmo. El resto del día están ligados a una sociedad completamente fuera. Es mucho Ujú. más difícil. Yo tuve Bien, sí, perdón. una experiencia hace 10 años cuando estuve con mi esposo. Ainda no éramos casados, pero em, él es abogado y hizo un maestrado en Harvard. Y, y había un grupo muy largo, éramos como casi 200 estudiantes. Y había un pequeño grupo de israelenses, como 7 o 8. eh, pero aparte de los israelenses, habían judíos de Australia, de Francia. Y ahora me ocurrió que es engraçado que cuando nosotros, y digo por mí, por mi esposo, cuando nosotros viajamos
y vamos a un sitio que no conocemos o quedamos por un tiempo, como en Harvard, casi como que necesitamos tener una conexión con el judaísmo. em, es algo que brota, que viene de adentro. Nosotros acabamos procurando por sinagogas, por espacios judíos, por hacer el Hagim juntos, que fue lo que hicimos en Estados Unidos. Juntamos todos los judíos y decimos, vamos a hacer el Pesach, vamos a hacer el Rosh Hashanah. Y buscamos como Hillel, lugares como que podamos nos sentir juntos y como una comunidad. Y, y eso es muy interesante y no es solo, eso no es solo mío. Yo ya escuché eso de muchos judíos que cuando viajan hacen lo mismo para se sentir Claro, pertenecidos. claro. Sí, sí, creo que es lo más común. Esto que decís le pasa a la mayoría. Por Sí, eso los totalmente. lugares en México es muy común los lugares donde hay Chabad, aunque uno no comulgue con Chabad al 100, mucha gente no le gusta, pero en Tulum, Ciudad del Carmen, Playa del Carmen, lugares que son Mm, turísticos, en fiestas, en Pesach, Rosh Hashanah, lo que quieran, están repletos, porque la gente ujú, llega en barcos o de viaje y usa ese lugar como donde pasa un momento judío, aunque no le ujú. interese mucho rezar, pero es una pertenencia en ese momento. Aquí en Río también los israelenses, mientras el periodo de carnaval, que es muy lleno, siempre están acá. Claro, Claro. claro. Y sí, son espacios muy receptivos. Necesito dos voluntarios que sean buenos tomando notas, tomando registro. ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Es muy simple lo que les voy a pedir. Dos personas que sean buenos escribiendo algunas palabritas de las cosas que van diciendo los demás. Yo te hago con Flavia. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, Fla, vos te voy a pedir que escribas, que anotes los sentimientos que los distintos grupos vayan nombrando. Y Ale, a vos te voy a pedir que escribas los comportamientos que vayan Bueno, nombrando que surgían. Bueno, gracias. Entonces, Eso da vamos cuenta que a... nos conoces, Diego. Mira, a mí me pusiste los sentimientos y dale los comportamientos. Bien. Mirá, hay que muy... comportarse Lo bien, voy a porque soy hablar en directora de terapia. colegio. Es la directora, hay que comportarse. Hay que comportarse. Este, bueno, les voy a pedir que cada grupo, que una persona de cada grupo cuente cuáles fueron los sentimientos y los comportamientos comunes o qué es lo que surgió que más que nada tenían en común todos los que compartieron en su grupo. Dale, del grupo uno. ¿Se acuerdan Arranco quién y era? Ahí, me dale, complementa Chile. mi equipo. Había mayoría brasileros, así que fue todo un desafío en portugués entender. Pero me parece que algo de esto interesante surgió porque hubo cuestiones muy repetidas en todas las historias que nos llevaban a momentos comunitarios. Me parece que hay algo muy judío de querer generar comunidad y es muy loco, pero todos volvimos a espacios comunitarios donde nos sentimos plenos, auténticos, y un poco de lo que surgía tenía que ver con un espacio seguro donde sabes que vas a ser bien recibido, eh, un espacio afectivo, que la gente importa y cada uno de los miembros es importante más allá del todo. Y hablábamos de cuestiones específicas de que si alguno faltaba, el líder de ese espacio se encargaba de preocuparse por qué faltó y hacerlo partícipe en la siguiente oportunidad. Eh, Había algo del contenido interesante que hacía que querramos ser parte de ese espacio, más allá de con quién, qué pasaba ahí. Eh, ¿Qué más? Había algo muy genuino de quiénes somos cuando nos sentimos plenos en un espacio seguro y contenido. Ok, perfecto, gracias. ¿Quién más? ¿Otro grupo?
Leo yo. No, Dale. no recuerdo el número del grupo. ¿Alguien sabe el número del No importa, grupo? no importa. Cortamos. Bueno, hablamos un poco de objetivos, fines en común. Hablamos de las relaciones sociales. Surgió mucho la palabra sentimiento, sentimiento judío, sensación de pertenencia, sentimientos compartidos con otros, sentirse bienvenido, eh, sentir que era más congruente con uno mismo. También ¿A llegó nivel qué? ¿A nivel valores? a nivel valores, sí. Ok. O sea, una de las chicas dijo, me ubico con los valores, me siento más congruente con lo que soy, me cambió la vida. Mm. El cuidado del otro también. ¿Qué más? También como que era algo que fluía, que no tenía que hacerse tantas preguntas, ¿no? Como que era parte, ya desde el momento uno se sentía parte de un algo más grande. Bueno, en Ok, líneas generales, eso. perfecto, gracias, Debbie. ¿Quién más? ¿Otro grupo? Vamos, vamos. Acá Grupos tenemos 3, un 4, problema porque 5. yo anoté Y también anotás. y también anoté y también anoto, pero por ahí puedo hacer las dos Dale. cosas al mismo tiempo. Bueno, no digo quién habló de cada cosa, pero se No, habla más que de nada lo común. lo común. Sentía que era mío, Mm. recuerdos, se habla de recuerdos, de pertenencia, de sentirse parte, de bailar, de viajar, de estar de campamento. También se habló de libertad, de creatividad, de poder crear algo juntos, eh, de generar algo de lo que uno también quiere ser parte, o sea, al mismo tiempo de que estar, también generar que ese espacio exista con propósitos claros, de eso, más o menos. Buenísimo. ¿Quién más? Me faltaban dos grupos. Rina, ¿quieres hablar? ¿No? Bueno, el grupo fue mezclado entre español y portugués. Básicamente, bueno, la mayoría de los que compartimos tenía que ver con esa pertenencia y salió de Nuot en general, nuestra experiencia principal, eh, el pertenecer a un grupo, el estar, las relaciones, el que muchas de esas son duraderas hasta el día de hoy, eh, el que sentíamos un lugar donde ir y de ahí salía una parte del judaísmo. En este caso, bueno, no anoté todo porque esto fue eh, Natalie y André fueron en portugués, no estuve traduciendo todo, pero bueno, André en específico hablaba de que a él le costó más la cuestión de encontrar, porque él no tenía una TNUA, entonces fue en otro momento de su vida que con una convención judía donde él encuentra su espacio, su lugar y se va reconociendo. Rina agrega toda la parte de teatro que la marca también, pero volvemos a hablar de grupo, de pertenencia, de un lugar donde nos deja desarrollarnos, sacar lo que sentimos y usarlo en muchos casos hasta hoy, que es algo que se habló, el usar las bases de lo que hacíamos en una TNUA o en un grupo de teatro, usarlo hasta el día de hoy como parte de lo que queremos dentro de una comunidad. Ok, buenísimo, gracias. Y falta uno, a ver si hay alguien valiente que quiera compartir del último Bueno, falta el grupo. nuestro. ¿Alguno quiere ir y anoto o porque me pasó lo Vos mismo que yo vos habías anoté? tomado nota. Yo anoté. Si no, Bueno, yo digo vamos, lo que me acuerdo. dale, Dale, yo dale. complemento, dale. Dale. Voy. Bueno, acá también hablamos de un marco de la TNUA, que es lo que generó identidad y también marcó algo en los vínculos hasta llegar a algo que uno tiene una sensación de sentirse en familia.
Eso fue como algo que apareció muchísimo en varias conversaciones. También aparecía como que generaba un poco estos vínculos vinculado al tiempo compartido. Entonces muchas veces atravesamos programas, proyectos y demás donde compartimos tiempo obligatorio. Y entonces después eso generó comunidad por la obligatoriedad de compartir, pero traspasa después la obligatoriedad y se transforma en algo más grande cuando te sentís parte de algo grande. Entonces ahí hubo algo interesante, se puso la palabra frecuencia. Entonces eso también fue interesante. Lo mismo de, bueno, entender y hacer empatías con otros, sentirse como esto que hablamos como la comunidad de prácticas y cómo lo hará el otro y qué estará pensando el otro. Y entonces también aparecía esto de la empatía muy, muy fuerte. Y también apareció mucho la identidad. Había algo que nos nucleaba a todos y que era la identidad, un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, que eso fue muy fuerte y apareció en todos los ejemplos que trajimos. Y algo re lindo que se dijo también es como la potencia cuando te juntás con otros, ¿no? Y entonces se arma algo muy potente que te potencia a vos y se potencia al otro y es como que saca tu mejor versión. Eso fue muy lindo, algo que apareció. No sé, Nico, Eli, Sion, si quieren agregar algo más. Impecable. Impecable, impecable. Bien. Bueno, genial. A ver, salieron un montón de cosas muy, muy interesantes para todo lo que viene, no, no solo para hoy, sino que porque hay cosas que voy a tomar en los próximos encuentros. Pero vamos a listar, en principio, Fla, empezá vos con los sentimientos que surgieron, o sea, léenos todo junto lo que escribiste. Bien. Bueno, los sentimientos de sentirse pleno y auténtico, el afecto, lo genuino, el sentimiento, bueno, había aparecido el sentimiento de comunidad, el sentimiento judío, el sentimiento de compartir, el sentimiento de sentirse parte. Aparecieron, bueno, los puse como sentimientos, no son sentimientos, pero la libertad y la creatividad pueden, no son sentimientos, pero me parecía que estaba bueno incluirlos ahí. Y el sentimiento de la identidad, el sentirse bienvenido, el que te cambió la vida, el que fluye. em, bueno, fue un poco por ahí. Ok, perfecto. Y Ale, comportamientos que pudiste escribir. Para estar muteada. Transformé en comportamientos, me parece, algunos sentimientos, pero los leo. Por ejemplo, Dale. ser, ser y hacer que otros se sientan bienvenidos, Ok, saber sí. si alguien falta y salir a buscarlo o asegurarse de dónde está y que vuelva, Ok, generar contenidos para que den ganas de estar ahí. Eso el grupo uno. El grupo 2, la cuestión del vincular, de las relaciones entre las personas y de tener fines y metas en común. Que te cambie la vida puede ser un comportamiento, lo anoté como un comportamiento. Eh, y fluir también lo anoté como un comportamiento. Fluir, que alguien dijo, ¿no? En el grupo 2. En el grupo 3, bailar, crear juntos, ser libres y hacer amigos. En el grupo 4, ir a algún lugar con otros y actuar, el tema del teatro, ¿no? Como en el otro era bailar, en este es el teatro. Y en el último, generar identidad, compartir tiempo obligatorio que luego se transforma en otra cosa, y lo de la frecuencia, ¿no? El compartir tiempo como un comportamiento y entender a otros como un comportamiento también. perfecto. Perfecto. Son Bueno, difíciles, en a algunos ver, casos sí, sí. Difícil, es difícil y me parece interesante que sea difícil, sobre todo porque todos nosotros trabajamos con personas y somos profesionales bastante experimentados en esto. Y es interesante cómo a veces cuesta
desde la experiencia personal, ponerle nombre a sentimientos y poder hacer esta, ¿no? Esta bajada, esta racionalización de sentimientos que, bueno, surgieron cosas que uno se pone a pensar, bueno, el sentimiento judío, ¿qué será eso? Pero a mí ¿Será un me pasó algo sentimiento? ¿No será? diferente, Diego, me A pasó por ver, lo menos cuando tuve que pensar y compartir con mi grupo que me resultaba más sencillo ponerle nombre a los sentimientos y me costaban más los comportamientos. Por ejemplo, yo conté que en el lugar donde yo me sentía parte, el comportamiento era que cuando había que limpiar, yo sabía en dónde estaban las escobas. excelente. Como que mi Eso, comportamiento, eso es lo que sabías. sí, La cosa es si ponele. ibas y limpiabas. Limpiaba, iba y limpiaba. Como que mi manera Ah, ok. esa sensación de que el lugar era mío tenía que ver con que si terminaba una fiesta o un evento y había que limpiar, bueno, todos sabíamos dónde estaban las cosas y limpiábamos, como que se transformaba en un comportamiento. Pero me costó pensar en los comportamientos que hacen a que uno se sienta parte de algo. Bueno, ahí los nombres, ¿no? Es como cuando vos vas al mismo bar y te sabes el nombre del mozo y el mozo sabe tu nombre, ¿no? Como esa cosa de la persistencia, ¿no? De algo que se queda quieto mientras todo alrededor está dando Sí, vueltas. sí. Tiene un nombre, ahora se está hablando mucho de eso. Después lo voy a buscar. Tiene un nombre eso que decís, Liora, que lo nombran en relación a los En vínculos. algunas teorías es sesgo de confirmación, como que alguien te está diciendo existís. Porque Ay, tiene que claro. ver con esto de que todo el tiempo estás hablando mediado o con máquinas y se va perdiendo la experiencia humana. Ese es por ahí, Entonces, claro, es por ahí. para mí ahí tenemos, o sea, todos ustedes tienen o sea, tienen una resalvación en las manos y sé que lo saben, que es, bueno, luchar contra la pérdida del hábito de estar entre otros, pero por otro lado, poder sembrar que sigamos estando entre otros, que es en definitiva lo que va a hacer alguna diferencia. Hay un tema ahí y ahora de valoración. A mí mientras hablaba se me Epa. venía a la cabeza un recuerdo de una señora que se había hecho en una institución un evento de entrega de un libro por los 50 años, ¿no? Y a ese encuentro bueno, como terminó pasando, toda la camada digamos, de ya tercera edad, pero que eran los que habían fundado ese espacio. Y esta persona me decía, yo no puedo entender cómo que hay un montón de miembros de la comunidad que están eligiendo hacer otra cosa, no sé, jugando al tenis, salir a pasear, y no están acá, porque con la identidad con la que yo me crié, cuando no teníamos nada, o sea, todos participábamos de un evento como este, hayas estado o no hayas estado en ese momento. Entonces ahí está también esto, lo que vos decías de que pasa en general, ¿no? También lo llevo a algo más macro que es Israel, cuando vos hablas con generaciones, cuando se creó el Estado, que daban toda la vida o todo lo que tenían para la creación de un Estado, y hoy, 70 y pico años después, ya, viste, cada uno ya lo tenés como si estuviera dado, como si fuese un hecho. Entonces ahí juega la valoración también, me parece. Bien, bueno, voy a volver al punto de que venimos hablando de Keilatiut, ¿no? De cómo la pregunta es cómo desarrollar este sentido de comunidad y nos fuimos a nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, dijimos, bueno, alguien lo logró con nosotros o la situación lo logró con nosotros en determinados momentos. Y entonces vamos a buscar esa experiencia que pasó por nuestro cuerpo para intentar identificarla, para poder incluirla dentro de estrategia o de táctica para nuestro trabajo, ¿sí? Eso es lo que hicimos. Y Em, y ustedes nombraron algunas cosas, se nombraron como sentimientos y como comportamientos que vamos a desglosar un poco porque tenemos que tener ahora, desde nuestra mirada profesional, mucha claridad para saber qué sentimientos queremos generar en otros, ¿sí? Qué comportamientos queremos generar en otros.
Entonces, obviamente que intuitivamente y en el cuerpo, todos sabemos lo que es sentir ese sentido de pertenencia, pero para ponerles nombre, vamos a identificar 5 sentimientos, ¿sí? Que son los sentimientos que hacen que básicamente la gente sienta que pertenece, ¿sí? Estos 5 sentimientos, algunos los nombraron, otros no, y voy a compartir pantalla y ahora vamos a empezar a verlos todos juntos. Ahí estamos. Ahí está. ¿Ven todos la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bueno, el primer sentimiento es que pertenezco, ¿sí? Que siento que este es mi lugar, ¿sí? Que me siento cómodo. Que una persona hable de lo que pasa en la organización, en la institución, en el proyecto, en primera persona del plural, ¿sí? Estamos armando un majané, estamos haciendo el bingo de recaudación, estamos incorporando, comprando o construyendo un nuevo edificio, ¿sí? Incluso cuando la persona no es parte de ese grupo, de ese equipo, siente que le es propio, ¿sí? Siente que pertenece a ese espacio. ¿Está bien? Es el primero, pertenezco. El segundo sentimiento, a ver si me aparece. Ahí está. El segundo sentimiento es que importo. Una de las cosas, de las primeras cosas que dijeron eh, es eh, que soy alguien, ¿sí? Que me ven, que cuento como un individuo, ¿sí? Y esto es cuando a veces la gente dice, no, porque acá en esta institución sos un número, ¿sí? Todos escuchamos esa expresión. Que no, acá la gente es un número. Y eso es justamente lo contrario de lo que necesitamos que la persona sienta para que construya su sentido de comunidad, que es la singularidad. ¿Sí? Nosotros necesitamos que la persona sienta que es valorada y reconocida en su singularidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no da lo mismo que yo esté o que no esté, porque la gente sabe quién soy, identifica cuando no estoy y saben qué puedo aportar y qué es eso único que yo puedo aportar. Entonces, cuando ustedes decían, bueno, de repente alguien falta, no está, y hay alguien que está, ¿cómo se dice? Que es responsable de llamar por teléfono, a ver qué te pasó. Bueno, ese llamado por teléfono de qué me pasó, lo que me dice es, se dieron cuenta que no estuve. Y no solo se dieron cuenta que no estuve, sino que se preocuparon de por qué no estuve. O sea que no es una cuestión de tomar lista nada más, sino que se interesan por mí, ¿sí? Yo importo. El tercer sentimiento que queremos que surja, que tiene que surgir, es la confianza, ¿sí? Yo confío. ¿En qué confío? Confío que la gente va a estar ahí para mí, sin importar cuánto nos conozcamos, ¿sí? Pero por el solo hecho de que todos somos parte de esta misma comunidad, o de esta misma organización, o de este mismo equipo de fútbol, o de lo que fuere, es que yo siento confianza en la gente que me rodea. ¿Por qué? Por un lado, por algo que ustedes dijeron, no me acuerdo qué grupo lo dijo, compartimos los mismos valores, ¿sí? Y ahí se me juega algo de la identidad, ¿sí? O sea, yo soy parte de este espacio, compartimos los mismos valores, este espacio habla de mi identidad, y en tanto habla de mi identidad como parte de un colectivo que comparte valores. Por ejemplo, si le pasara algo a mi hijo que está jugando por ahí en el patio y que no lo veo, sé que si le pasa algo, alguien va a acudir a él o lo va a atender o me lo va a traer,
porque confío en la gente que es parte de este espacio que llamo mi comunidad, ¿sí? Que no quiere decir necesariamente que uno esté hablando de toda la organización, ¿sí? Yo puedo tener sentido de pertenencia solamente al espacio de Ricudim y no a la gente de fútbol. O puedo sentir pertenencia con la gente de la escuela primaria y no de la secundaria. O puedo sentir pertenencia con la gente de mi grupito y no de todos los grupos de mi institución. Eso puede pasar. Y hay gente que siente pertenencia, tiene el sentido de pertenencia amplio. Depende qué se construyó en cada persona, ¿sí? Este sentido de equilatividad puede ser en espacios más pequeños, ¿sí? De vinculación más directa o a espacios más grandes. Pero un sentimiento que tiene que surgir es el yo confío. El cuarto es que me comprometo, ¿sí? Me siento comprometido. Me siento comprometido. Y esto tiene que ver con que el espacio me importa y que es importante para mí que este espacio o la institución siga prosperando, siga creciendo, que se desarrolle, ¿sí? Y este deseo de preocuparse y de actuar por motivación interna, hace que yo de repente haga cosas como que tal vez no me la pidieron, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía Ale antes, bueno, tal vez nadie me pidió, pero yo veo que está sucio y no quiero que mi espacio esté sucio, entonces voy, sé dónde están la escoba o los elementos de limpieza, voy, los busco y limpio, ¿sí? Y esto habla de un sentimiento de compromiso y una responsabilidad sobre el espacio común, ¿sí? Entonces me siento comprometido. Es el cuarto sentimiento. Y el último sentimiento es que me siento orgulloso. Y esto tiene que ver con la identidad directamente, ¿sí? Uno se siente orgulloso de esos espacios que sienten que hablan de uno, ¿sí? O sea, esta comunidad, este espacio, esta institución es parte de lo que yo soy. Y me pongo la camiseta, me pongo la julzá, el poncho o lo que use cada uno, y porque eso habla de quién soy y lo uso con orgullo, ¿sí? Em, Estos 5 sentimientos, ustedes dijeron muchas más cosas, pero se espera que podamos desarrollar estos 5 sentimientos porque son los que hacen que tenga un sentido de pertenencia a una comunidad. Pertenezco, siento que importo, yo confío, me siento comprometido y me siento orgulloso. Si pasan estas 5 cosas, bueno, ya algo importante se logró sembrar en mí. Ahora, voy a pasar, perdón, voy a pasar a esta imagen y ahora voy a volver. Porque es interesante en la imagen del iceberg que nosotros en las instituciones, y esto pasa mucho y seguramente se van a sentir reflejados, que una de las grandes preocupaciones que surgen en todo grupo social donde uno quiere sembrar pertenencia es que uno se pregunta, ¿pero qué le pasa a la gente? ¿Por qué la gente no viene? ¿O por qué no le pido que complete una información y no responde? ¿O pido voluntarios y nunca hay nadie? ¿O les digo que hay que hacer tal cosa y nadie... o sea, esperamos muchas veces cosas de la gente que es la parte de arriba del iceberg, ¿sí? Que sería lo visible, los comportamientos, y no entendemos por qué es lo que le pasa a la gente, que esos comportamientos no llegan, ¿sí? Y lo interesante de este modelo del iceberg es que cuando la gente siente estas cosas, es cuando empezamos a ver los comportamientos que esperaríamos ver en la gente y que muchas veces nos frustra no verlos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando esperamos ciertos comportamientos de la gente es
trabajar para que existan los sentimientos. Y una vez que existan los sentimientos, y ahora sí me voy para atrás, van a aparecer los comportamientos. Y los comportamientos que en general reflejan los sentimientos, estos no son los comportamientos que nosotros que deseamos, o sea, sí son los que deseamos, pero lo que quiero decir es, estos son los comportamientos que aparecen cuando los sentimientos están sembrados, ¿sí? El primer comportamiento que aparece es la retención, ¿sí? O sea, la gente sigue, básicamente vuelve, sigue participando. Antes Liora decía, bueno, capaz que la gente vuelve, capaz no vuelve. Bueno, la realidad es que yo puedo pasarla muy bien, ir al teatro, decía Nico, bueno, capaz que voy a una actividad, pero capaz que no vuelvo. Bueno, y puede ser porque mi relación con el espacio es una relación de cliente, no es una relación de miembro. Entonces yo también voy a un teatro y me gustó una obra y no quiere decir que vaya siempre al mismo teatro, porque voy a ver esa obra nada más, nada me ata con ese teatro. Mañana voy a ir a otro teatro. Ahora, cuando lo que me convoca de vuelta es la gente, ¿sí? Y la identidad, ahí sí vuelvo, porque vuelvo para reencontrarme con ellos, ¿sí? Quizás vamos a hacer otras cosas, pero la identidad y la gente, los vínculos, los valores, todo eso hace que yo realmente quiera volver. Ese es el primer comportamiento. El segundo comportamiento tiene que ver con los aportes. A veces tiene que ver con dinero, pero muchas veces no tiene que ver con dinero. ¿Sí? Muchas veces tiene que ver con las ganas de la gente de dar. Y algo que muy importante que nos dan muchas veces es su tiempo. ¿Sí? Ahí es donde se manifiesta el voluntariado y todos esperamos que haya manos levantadas de gente que quiera hacer, contribuir, y no aparecen. A veces aparecen mucho más las quejas, ¿sí? Esto lo saben bien todos ustedes que son directores y dirigentes, presidentes, y uno dice, bueno, te quejas, vení, sumá. Yo estoy viniendo de voluntario, ¿y por qué no te sumás? Y bueno, a veces no pueden, pero a veces no hay los sentimientos de base que motiven las ganas de aportar. Y entonces tenemos que trabajar mucho más en sembrar esos sentimientos. Entonces, el aumento en el aporte de recursos personales, ya sea tiempos, contactos, habilidades personales o dinero, son el segundo comportamiento que se puede ver. El tercero es la conectividad, serían los lazos sociales, ¿sí? Básicamente, que la gente interactúe y colabore entre sí, que esto puede ser entre grupos también dentro de una institución. Eso habla de el sentido de pertenencia, ¿sí? El hecho de querer colaborar e interactuar con otros que son parte de mi mismo espacio. Y si lo queremos medir, la cantidad, calidad y diversidad y el uso de esas conexiones sociales, porque también se mide con, bueno, ¿para qué te sirvió? Eso lo que manifiesta es un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces y esto seguramente van a estar de acuerdo, cuando la gente solo viene para hacer lo que tenía que hacer, viene y se va. Y no le interesa tanto compartir con otros, ni colaborar con otros, ni quedarse conversando con otros, porque vienen al para qué, no al con quién. Cuando yo empiezo a hacer foco en el con quiénes y empiezo a reconocer a otros como parte de mi espacio comunitario, es cuando empiezo a generar mucho más interacción y mucho más colaboración. Si me quieren interrumpir, interrumpan, ¿eh? Porque aparte ni siquiera los veo a todos, así que abren micrófono y me dicen lo que quieran. Em, bien, esto también lo dije. Y después la acción colectiva, que tiene que ver con, es un nivel más de la colaboración, pero ahora tiene que ver con juntarnos para afrontar desafíos internos que tiene la comunidad. ¿Sí? Ya no es para colaborar, para hacer algo juntos, que a veces es en la colaboración puede ser desde lo individual. La acción colectiva es, bueno, tenemos un tema acá, un desafío común,
de nuestra institución o de nuestro grupo, y entonces nos unimos para afrontar ese reto. Eso es como algo muy fuerte que solamente se involucran, bueno, por ejemplo, los que se suman a una comisión directiva, comité directivo, junta o lo que fuere. Bueno, eso es el espacio formal donde se ve esto, pero pueden ser muchos otros. Y ahora sí, el último tiene que ver con muchas veces, acá lo que puse es aumentar la disposición a dar un paso adelante, aportar ideas, asumir roles e iniciar acciones. Muchas veces decimos que el espacio de mayor riesgo que hay es eh, em, ofrecerse para liderar algo nuevo, ¿sí? Llevar ideas arriesgadas y poner la cara como en el liderazgo de esas ideas, ¿sí? Porque si bien todo lo que dijimos es muy importante y aportar tiempo, aportar contactos, aportar dinero, los que van y dicen, ¿y por qué no hacemos tal cosa y yo lo puedo liderar? ¿Y por qué no empezamos a hacer tal otra cosa que puede ser en lenguaje corporativo una nueva unidad de negocio o solamente un nuevo proyecto o dar servicio o escuchar a cierta parte de la población y empezar a hacer algo de eso? Bueno, quien siente, quien tiene un sentido fuerte de pertenencia a esa comunidad es la persona que lleva ideas y que decide aportar su tiempo y su persona para empezar a liderar algo nuevo para la comunidad. ¿Sí? Estos son... Diego, Sí, te hago una consulta. dale. Em, ¿Existen como características o como el carácter de una organización en función de cómo se comporta? Te doy un ejemplo. Suele ocurrir en algunas organizaciones que la colaboración y la acción colectiva se activa solamente cuando hay un drama, cuando alguien Mm. falleció, cuando alguien se enferma, cuando alguien se queda sin trabajo, digamos, como una modalidad, no sé cómo llamarlo, Sí, tiene que ver con cultura, con la eso. cultura, como una Sí. tipología de la organización que para moverse necesitan como del dolor de ajeno. Esa Mm. es una pregunta. Y la Sí. segunda pregunta es, ¿qué pasa cuando aparecen ideas, muchas ideas, muchas iniciativas y poco cuerpo? Y poca, digamos, está la iniciativa y la idea es buenísima, pero después esa persona no empuja esa iniciativa y la deja ahí, deja como el compromiso de, hey, yo dije que se haga esto y nadie lo hace. Hoy justo hacía un chiste, Nico me va a entender por algo que puse en un chat, lo puse en otro en el que vos no estabas. Bueno, que venga con sus ideas y con el cuerpo de otra persona. O sea, siempre viene con Claro, idea, pero viene sin cuerpo. claro. Bueno, que se traiga una amiga que ponga el cuerpo si ella no puede, ¿no? Como esa idea de mucha idea, mucha iniciativa y después poca posibilidad de asumir como el rol de llevarlo a la práctica. Estas son mis dos consultas para hoy. Sí, mira, respecto de la primera, muchas veces tiene que ver con la cultura, ¿sí? Eh, y en esto cada organización también, uno identifica patrones identitarios y culturales en muchas, en las instituciones como, bueno, a veces en la misma competencia entre escuelas o entre instituciones más sociodeportivas o entre TNUOT, uno ve que, bueno, esta es más así, esta es más asá, a veces tiene que ver con lo ideológico, muchas veces tiene que ver con lo cultural, ¿sí? En qué nos mueve o cuáles son los negociables o no negociables de la institución o qué es lo que merece que todos nos pongamos a trabajar en pos de un resultado común y qué cosas no merecen eso. Y esa cultura, los líderes, sí, pero los líderes no con el cargo, sino con el liderazgo real, ya sea que fueran voluntarios o profesionales, tienen la capacidad de moverla, ¿sí? Esta cultura, desde el Sí, discurso y desde los valores. sí, Em, de hecho, eh, esto que decías, el ejemplo que vos dabas, muchas veces pasa en instituciones religiosas que uno esperaría que ante una tragedia o ante algo que le pasa ya sea a una familia o a muchas familias,
esa comunidad se mueva y no se mueve. Y no se mueven ni los líderes religiosos tampoco. Bueno, porque no está dado así internamente quizás o las responsabilidades o la valoración por ciertas cosas. Y eso es importante que haya como una intencionalidad. Muchas veces la cultura se ve como algo como más inconsciente o menos planificado, pero es muy importante hacer una metamirada, ¿sí? Una reflexión sobre, bueno, quiénes somos y qué dice de quiénes somos, cómo nos comportamos o en qué momentos Claro, reaccionamos y en cuáles no. Lo claro. segundo que decías es, genera frustración. O sea, y yo creo que a todos nos pasa, porque es verdad, muchas veces nos faltan voluntarios. Pero justamente esto que estamos viendo es lo que nos tiene que servir de guía para que el voluntariado emerja, ¿sí? O sea, como que lo primero, antes de decir a la gente no le importa nada, lo que hay que decir es en qué medida logramos sembrar estos sentimientos para que emerjan los comportamientos. Eso yo creo que es la base de todo en la que nos tenemos que ir pensando, porque esto requiere una planificación. ¿Sí? Que es lo mismo que hablábamos antes de dónde está el café y dónde la gente se junta y si no se junta. Y bueno, o sea, ¿por qué ponemos el café o el restaurante en la punta y no en el centro? ¿O por qué no hay espacios para que los padres se queden conversando mientras esperan a los hijos? ¿Eso es un accidente edilicio o tiene que estar planificado? Quizás hay que eliminar un aula y que sea el espacio para que los padres conversen y se queden porque de repente va la directora y se queda conversando media hora y mañana tenés más voluntarios porque era muy importante ese espacio. Lo que creo que es fundamental en este punto, voy a dejar de compartir así nos vemos las caras. Lo que creo que es fundamental en este punto es que esto que acabamos de ver ahora entre en la planificación institucional. Siempre y cuando o sea, siempre y cuando en la estrategia institucional esté que la identidad de la institución involucre el sentido de comunidad. ¿Sí? O sea, lo voy a Yo decir de te, vuelta. Sí, sí, decime. no, por favor, decirlo de vuelta. No, tenemos que trabajar con esto como parte de la estrategia, o sea, desde el Barda Institute, obviamente que es nuestro objetivo, porque entendemos que el sembrar un sentido de comunidad, ya sea como medio o como fin, eh, hace a los resultados que cualquier organización se plantee. Entonces, eso tiene que ser parte central de la estrategia y de la práctica. Entonces, la invitación es volver a nuestras instituciones de a poquito, no necesariamente mañana, y pensar qué estamos haciendo para que estos sentimientos emerjan, porque si estamos esperando solo los comportamientos y no plantamos los comportamientos no van a aparecer, salvo solamente de la gente apasionada per se. ¿Sí? Y esos los van a tener todos. Y el que se desapasiona acá va a ir y se va a ir a otro lugar y va a ser apasionado en el otro lugar. Pero tiene que ver con la persona, no tiene que ver con mi institución. Sí, Leo. No, que yo me quedé con una palabra que vos dijiste al principio, que era como que alguien que viene a una cosa sola y se va, después no vuelve. Y para mí, como el gran desafío de digerir ahora para la gente que está hiperinstitucionalizada es que volver significa otra cosa. O sea, volver es que me tengan el radar, volver es que cada tanto se acerque a preguntar, volver es que cada tanto venga alguna cosa, como creo que sobre todo en las juventudes la cosa es mucho más líquida, si se puede decir, y entonces ahí es como la frustración tal vez no es justa con el que va y viene, porque la onda del momento es ir y venir, no es quedarse permanente. Y después me pasa que hay algo de la gestión del enojo que vi o sea, me gusta lo de los no negociables porque la institución no tiene por qué ser líquida si la gente es líquida, pero participé como en dos procesos. Uno en el que la consigna era volver a sentar a la gente a la mesa
y se logró que la gente volviera a sentarse a la mesa, pero hete aquí que esa gente que volvió a la mesa, cuando miró alrededor, encontró la misma porquería, literal. Entonces se fueron de vuelta, lo cual me parece más terrible. Entonces digo, bueno, no solo planificar, sino también ver quiénes son las personas que están lo suficientemente flexibles, amplias, modo junco, lo que le quieren llamar, para de verdad estar cálidamente gestionando ese proceso, porque si no, después queda como, bueno, no hay voluntarios. Yo creo que lo que pasa es que el dirigente que da tiempo y dinero espera de un voluntario lo mismo, y no está como ese registro de que capaz pasarte un contacto es suficiente voluntariado para alguien que no hizo nada, y lo que se puede planificar es una escala de crecimiento en el aporte comunitario, digamos, pero no esperar que alguien pase de 0 a 100. Y la experiencia de rechazo que siente la persona que se quiso acercar y ve que, o sea, por ejemplo, lo de la mesa fue un ejemplo, y otro ejemplo es un grupo de gente que tiene una causa común que está no tiene nada que ver con 7 de octubre, esto que voy a decir, pero resulta que arman el grupo, se organizan, funciona re bien, y cada 2 años hay una implosión, se pelean, se arma otro grupo, cada 2 años, entonces termina desgastándose todo, aparecen liderazgos que son negligentes respecto de la causa. Entonces, me parece que ahí es como también incluir bien bien con quién, ¿no? Como que también la experiencia del que gestiona estas cosas sea amable para que las quiera seguir gestionando. Ujú. Perfecto, perfecto. Quiero decirles algo, porque estamos pasados 3 minutos y para ser respetuosos con el horario, nada, primero agradecerles. Eh, Quiero que se vayan así, con la cabeza muy movilizada para que les pasen cosas primero adentro y después conversar con otros. Y los sentimientos, Eh, ¿no? y los sentimientos revolucionados también. La próxima nos vamos a ver y me gustaría que todo lo que les pase en la cabeza en los próximos días lo traigan la próxima, así seguimos conversando. Es un grupo tan espectacular que es como que uno necesitaría No 3 horas alcanza en el vez de 1 hora y tiempo, media, no alcanza el tiempo. pero aprovechemos la próxima para traer estas cosas y como igual que la última vez, vamos a sumar ahora 10 minutos de lo que llamamos la sobremesa, que no es obligatorio, no esperamos que se queden. El que quiere quedarse conversando se queda y se va 3 minutos después y dice chau. No es falta de respeto ni nada, no quedarse ni irse en la mitad. Simplemente para los que quieran seguir conversando un poquito, lo vamos a plantear. Así que eh, los próximos 10 minutos, quien quiere se queda y quienes no, gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos el 16. Que sigan muy bien. Gracias. Adiós. Chao, chao, gracias. Chao. Lo que Bueno, decía, ahora Diego, lo que sí. decía Liora tiene mucho que ver, a mi punto de vista, digo, me sonó mucho y en mi experiencia en diferentes lugares, para mi punto de vista es, uno, obviamente la dirigencia, me queda claro, pero también tiene que ver con tus expectativas, porque tú sabes de principio que cuando entras a un grupo vas a tener la gente que pueda aportar dinero y nunca ve, y Tío lo sabe, lo tenemos en Mérida y lo tenía en otros lugares. En Dallas teníamos una comunidad donde había gente que donaba muchísimo dinero, pero mucho dinero, y jamás venía porque no podía, no quería, lo que quieras y digas. Ujú. Entonces tienes que saber con quién cuentas económicamente, con quién cuentas para trabajar, el voluntario, ¿no? El que va a estar en todo, desde que traiga los vasos de él, limpiar lo que quieras, quiénes Ajá. son. Y creo que el sentido de frustración de los que los manejan es lo que va a controlar eso, porque a veces la expectativa es mayor. Y como decimos, en México se dice mucho, a veces hay más jefes que indios, y eso causa una expectativa. Oye, vamos a hacer tal cosa y esperas que lleguen 100 a arreglar, a pintar, y no, y te llegan 5 personas y dices, Sí. qué frustrante, nadie le interesa. Y no es verdad. Llegan igual
que si haces una reunión familiar o de amigos, pasa igual. Pasa el que está listo para decir, ¿qué llevo? ¿Qué carne llevo? Y el que llega con nada, el que se va antes de que haya que limpiar o que llega y espera que esté todo acomodado, no es diferente. Finalmente es una reunión de diferente gente, por decirlo, de un grupo de gente, y vas a tener todos los tipos de gente. Y creo que Lo que pasa pasa por es nuestra que frustración. Sí, para mí en los últimos años lo que hubo es como un cambio de carátula, como si fuera judicial, ¿no? Pasamos de tener a Scanim, que tenían una personalidad, o sea, era un liderazgo tal vez más natural, de gente con un hermoso. compromiso y con intereses locales Súper, y con raigambre a súper dirigentes que quieren comprometidos. Sí. dirigir. Bueno, entonces es otro perfil de gente y en general creo que los dirigentes espantan a los Ascanim. No digo que no haya gente que sea las dos cosas, ¿no? Pero el que está buscando otros juegos, otras cuestiones, de pronto no deja lugar a que emerjan liderazgos o no sabe alojar la disidencia o no tiene por ejemplo, la persona que fue a Madrid sabe qué hacer con el personaje conflictivo. Vas, le das un rol más concreto, o sea, hay como un recorrido Por que no todo el supuesto. mundo que está liderando hoy tiene, en mi opinión humilde. Pero No, es lo no. que está diciendo, lo que estábamos hablando. Tiene que ver con el tipo de dirigente que vas a tener, porque tienes un presidente que quiere imponer porque él es el presidente o porque se nombró o porque pone algo de dinero y según eso ya van mis ideas las que van a poner. Entonces, sí, impone sobre otra gente que dice, como tú dices, unas canim, o sean aportadores. Entonces, hay diferente tipo de roles, hay diferente tipo de gente que va a dar de diferente forma y hay que aprender a convivir con el que solamente va a dar dinero, solamente el que va a dar un tiempo, solamente va a dar ideas. Sí, sí, yo digo Sí, que hay que quiero un cine, pero no tengo tiempo de hacerlo. Estoy de claro. acuerdo. Digo, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que en esto que trae Diego de trabajar sobre los sentimientos para que emerjan los comportamientos, ya sean de Ascanimo o dirigentes como los plantea Liora, estos sentimientos y comportamientos deberían trabajarse primero en la dirigencia para que después lleguen a los socios o es al mismo tiempo? ¿Cómo? Les pregunto a todos, Anabel, Es a al Nico, mismo a tiempo. Diego. Es al No, mismo tiempo, pero sí empieza de arriba. Porque, digamos, es interesante pensar cómo lograr este tipo de sentimientos y a partir de eso, como la metáfora del iceberg es espectacular para un montón de cosas, para esto aplica también. Es muy difícil lograr eso en los socios, digamos, en las familias o en los actores que son parte de una comunidad, si los que lideran no están como muy, la verdad es que me encantaron todos los sentimientos y todos los comportamientos, o sea, todos los dirigentes o Ascanim tienen que sentir confianza, orgullo, que importan, que pertenecen, que su palabra tiene peso, Pero que tu tienen que pregunta, Pero, Ale, es porque vos pensás que tal vez los Ascanim no lo tienen eso o que porque no saben que deberían generarlo en los demás. A veces los Ascanim no tienen todos los comportamientos que uno espera, como dice Liora por ahí cuando se construyó el hospital israelita. Voy a ser autorreferencial porque estoy a 2 cuadras y mi marido escribió ese libro, ¿no? Pero yo me imagino, no sé, la gente que construyó ese hospital eran Ascanim, no sé, estaban Pero creo que automotivados. también estamos hablando como de distintas épocas en la vida Sí. comunitaria, ¿no? De distintas necesidades. Digo, comparar ahora, yo estoy en No, una pero pongámonos institución que tiene más ahora. de 100 años, comparar la actualidad ahora con hace 50 años atrás o 60, donde la realidad tanto del país como de la comunidad judía particularmente, y mismo en el mundo, es tan distinta, digo. Ubiquémonos Yo ahora. coincido con lo que dice Liora en, a lo mejor antes había una cosa como muy sentimental de quiero donar mi tiempo y mi plata y mis contactos para que Eso ya ella no me Romántica. está. surja, muy Eso ya no romántica, está. tal cual, y a lo mejor hoy por hoy se juegan un montón de egos y de cosas, ¿no? O de otro tipo de intereses en
yo dono mi tiempo y mis ideas, pero también quiero algo a cambio por momento. No quiero reconocimiento o quiero, qué sé yo, cosas, no sé, Pero ahí volvemos a lo físicos. mismo. La comunidad y la gente que lidera esa comunidad, y en nuestro caso también, yo creo que lo vemos todos los días, todavía necesitamos saber también qué quiere la gente ahí, porque ahí es donde, por qué llegan y no llegan, y saber por qué, qué es lo que ellos esperan. Uno espera porque lo tenemos y hoy lo vemos y sí, lo hemos trabajado. El que quiere que estén todas las fiestas, que haya rezo los viernes, que haya fiestas, el que quiere nada más que haya un evento de, no sé, de bingo y que quiere cierta, el que quiere actividades de niños. Y tenemos que estar conectados con toda la gente a qué es lo que quieren y dónde van a aportar, porque dice, yo no voy a aportar para que haya un rezo y no es algo que me interesa, yo no voy a aportar para comprar un Sefer Torah, yo no voy a, pero sí voy a aportar para otra cosa. No sé, Hay el diferentes papel del líder de necesidades, una comunidad, sé el papel del líder de una comunidad, poder hay que entender coordinar lo que claro, el lugar claro, que cada uno tiene en esa comunidad y lo que puede aportar claro, cada uno, porque una comunidad no son los servicios que tú das, son el lugar que le das a las personas que vienen y su espacio por que eso hay que ocupan. detectarlo y estar trabajando con eso y sobre eso sacar lo que se pueda a la gente, tiempo, dinero, Pienso un ayuda. poco en la dinámica de grupo de cuando éramos Madrid Gym, ¿no? O sea, como que Ujú. cada uno ocupa un rol en Así esta es, dinámica, así es. Sí, ¿no? claro, O sea, entonces, claro. bueno, quizá lo rico sería poder entender qué rol ocupa cada uno, hasta dónde pedirle a este y a dónde a este, ¿no? Y que todos se sientan importantes dentro de esa grupalidad, Sí, dentro de ese todo. sí, Cada uno hasta donde puede, hasta donde quiere, ¿no? así tiene que Como ser. exaltando las cosas positivas, las pro de algunos y tratando de bajar Correcto. los menos para que sea más. Alejandra, sí. Lo, Alejandra y yo participamos en una comunidad de educadores y los que están más se preguntan por qué los otros no están tanto. Y todo el tiempo estamos mirando para afuera en lugar de mirar Un para cada error. uno lo que uno va a hacer. Entonces, eso es un tema que le pasa mucho al líder un poco egocéntrico, que en lugar de buscar al que no está y preguntarle qué le pasa, lo señala con el dedo. Entonces, eso es muy importante en el papel del líder, entender que lo tienes que abrazar, no que lo tienes que señalar. Y entender lo que decía David también de los tiempos son diferentes. Como yo decía antes, creo que era un poco más fácil el judaísmo en nuestra época que nos metíamos. Digo, yo lo digo en personal, de haber estado de chiquito muy conectado al judaísmo, me desconecté muchos años por decisión de familia. Y cuando yo regreso para empezar la secundaria, por una casualidad que llego al Sholem, me reciben sin problema. Fue la creación de la secundaria del Sholem, que no existía secundaria todavía. Y a partir de ahí entra toda la conexión. Del Sholem entro en otro ambiente sumamente fácil, digamos. De ahí Avi Corins dijo no le baja que me invita a mi mejor amigo de toda la vida, me invita a Nofesh y una vez que me integro a los 3, 4 años estoy haciendo Aliá, pero era muy fácil, era un camino que no había tantas sí, cosas, no había todas pero esas discusiones que hoy tenemos. era un camino que tenía una persona que te invitaba en algún momento. O sea, había alguien Sí, que tuvo Sí, la tenés razón. gentileza de Sí. es invitarte. Yo verdad. lo que me pasa a mí que escucho mucho y de vuelta es mi recorte de hablar con esta cantidad limitada de personas que están haciendo esta cantidad limitada de cosas, pero por un lado las redes sociales y tener que mostrarse y no sé qué te marcan la agenda y a veces es más importante dónde está la cámara que dónde está la experiencia. Me ha pasado que O la la experiencia persona. una porquería porque el de la cámara necesitaba que estés parado acá y no acá. Y soy comunicadora, así que soy parte del problema. Después los escucho hablar y está el tema del fundraising. Entonces, bueno, la sustentabilidad pasa a guiarte la agenda institucional. Entonces, después necesito que, como no puedo pagar los roles, haya voluntarios. ¿Y quién va a participar si todos somos voluntarios? Entonces, me parece que lo que tiene de rico este espacio, y les agradezco mucho a Ana y Diego
por lo menos para enriquecer la mente, no sé si qué sale de acá, pero es, bueno, si corriéramos todos esos ruidos que impone la realidad, ¿qué estaríamos haciendo como institución, como comunidad? O sea, como volver a ver cuál debería ser eso, creo que Ale dijo, el no proyecto institucional. negociables. O sea, mis El bordes proyecto o los cuáles son valores. sin todo ese ruido que me impone Ujú. este momento. Porque a veces lo que pasa es que te desdibujas, perdés identidad. O sea, creo que es muy fácil hackear un clima institucional con una buena estrategia. No es que digo que sea te levantás mañana y lo haces, pero se puede cambiar, se puede dar vuelta el enojo en orgullo. Con 3 meses de trabajo lo Sí, hemos y hecho al revés todos nosotros. también, y ahora un clima Pero ¿cuáles espectacular son de tus orgullo bordes? que te Claro, arruina en 2 minutos por la cultura de la cancelación. O sea, eso también es la liquidez, que meses y meses Exacto. de trabajo, de pertenencia y orgullo por una tontería se caen totalmente. para... Sí. A mí esto, la frase es, la que dijiste, Diego, es cuando pones el foco en estos 5 sentimientos, los comportamientos son la consecuencia, ¿no? Tal Y, cual, y- Ujú. tal cual. digamos, yo mientras hablabas, pensaba en todas las cosas que estamos fomentando querer el comportamiento. Entonces, no sé, y puedo nombrar un montón de ejemplos. Recién hablaban, no sé, de fundraising. Y muchas veces lo dijimos, cuando nosotros hicimos la campaña, dijimos, bueno, pará, si la gente se siente parte de la comunidad, va a colaborar. Y no es buscar que alguien se conecte con tu comunidad. Porque no tiene un sentimiento de pertenencia, entonces no vas a Que llegar eso a puerta. todo se Ahora, te devuelve, todo eso se te devuelve. correcto. Si tú entiendes que el foco es la tarea y el foco es la gente, eh, todo te va a funcionar con la gente. Si tu foco es Exacto. ver qué es lo que no salió bien, ver quién no participó, ver qué pasó, yo Perdón, me voy. sí, el otro no, entonces se diluye el No, objetivo. igual, Ana, ahí yo me voy de este encuentro, o sea, me pareció espectacular y las cosas que parecen como muy básicas, pero por lo menos es conceptualizarlo y decir, che, estos es por acá. Yo no sé si es un tema de ansiedad o qué, pero tengo ganas de mañana salir, agarrar a la gente y preguntar, o sea, decir, che, antes de decir qué hacer. Es entender, agarro mañana un papá del colegio, yo quiero saber, agarrarlo en la puerta, decirle, che, ¿perteneces? Che, ¿confías en tu comunidad? O sea, y de hecho dejo la pregunta porque tal vez existe y va por el lado de la encuesta, va por el lado de alguna actividad, o va por el lado de algo que estaría bueno como para tener primero un diagnóstico. Si hoy existe alguna herramienta para diagnosticar y medir cómo está tu comunidad, que puede ser toda la población de tu escuela, en mi caso, o puede ser el grupo de la comisión directiva. Es decir, che, quiero ver cómo está mi equipo de trabajo. Y lo podría hacer mañana mismo, que tenemos reunión a las 8 de la Sí, mañana. pero sería un Re- error. No ¿Por pregunte, qué? no pregunte. Porque vos tenés que poder gestionar esa demanda para no generar y generarte frustración. Entonces, me parece que, o sea, algo que yo aprendí, yo que soy, ya creo que todos me conocen, que soy medio bruta y primero como genero. ¿Cuál es el objetivo uno? O sea, tenés que elegir una idea y trazar ese camino, porque esto se suma a todo lo otro que ya estás haciendo. Entonces, para cualquier cosa que tuerzas, es como que no podés abrir enorme, porque capaz que uno tiene la frustración de que el hijo no tiene amigos en el grado y es un problema, otro tiene la frustración de que no sabe cómo pagar la cuota y es otro problema, otro está lidiando con la crisis de mediana edad y es otro problema. Entonces, Exactamente. me parece que encuadrar es una palabra que usa Ale bastante, me parece, y es como, bueno, a ver ¿qué demanda se me puede disparar un poco? Me parece que acá algo también de la gestión del cambio, hay como herramientas que se pueden usar que son Y piolas, también yo pero pensaba, Ana, en todo lo que estamos viendo con Natalia Tieso, todas las herramientas que son muy para escuela, Chao a pero que tienen que ver todos. De retención. con, Todo Excelente. es sí, un tema de con Chao. comunicación, es un tema de comunicación. Entonces es muy medición de importante saber clima. qué se comunica, cómo. Mm. Es complejo, pero se Sí, aprende. ¿y algún sí. indicador de
algo de lo que vos después te puedas agarrar para estar vos también orgulloso. Yo quería generar esto. Ponele que la gente esté más contenta. Bueno, ¿cuál es el estado de ánimo? Ahí puede Diego ayudar más, pero ¿cuál es el estado de ánimo inicial? ¿Qué rumiación está Claro. teniendo la gente ¿Cuáles en son el los lugar? síntomas? Yo quiero saber Claro, los pero síntomas de... eso lo podés preidentificar y después establecer y también el tiempo que le podés dedicar. O sea, vos podés de acá a las vacaciones de invierno encarar algo o mejor planificarlo, armar como una unidad pequeña de trabajo y en agosto, de agosto a diciembre, que pueda después terminar, qué sé yo, en una mayor reinscripción, no sé, porque hay que buscar cuáles son, Sí, pero totalmente. lo que hay que también cuidarlos a ustedes, ¿no? Cuando alguien está queriendo Hay un tema encarar. que es simplemente, a veces es tan simple como un café con la gente, que lo decía Natalia también. Si tú tienes una opción de acercarte a la gente y generar estos sentimientos de cercanía donde la persona se siente cómoda, todo lo demás fluye, lo demás va a pasar. Por eso está muy bueno esto de identificar cómo tú puedes generar los sentimientos. Estar Sí, muy claro que ahí está el tema. Y ustedes, bueno, ustedes lo sintieron, ustedes lo saben por JLN. Ahí es todo sentimientos. sí, es verdad. Todo es sentimientos. Entonces, es cercanía, es abrazo, es escuchar, tú tienes tu lugar. Ese es el ejemplo. Y ustedes todo lo vivieron. Y aquí están. Sí, 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 y todo lo que se genera Este después. es el laboratorio perfecto para entender cómo se genera este tipo cómo se genera una comunidad. Sí, sí, es verdad. Ujú. Interesante. Sí. Bueno, Sí, tenemos mucho para hacer. también, no, estoy pensando algo que es re fácil de hacer y lo podés hacer mañana y se lo va a hacer el equipo de comunicación y te lo genera, que es, tipo, llenás la escuela de la consigna, tenés que elegir a una persona de todo tu recorrido a la que le quieras decir gracias. Vas a ver como enseguida la gente cambió el switch a pensar en algo y esa semana te cambió la onda del colegio. Sí, total. A Cynthia Heller, a la secretaria del jardín, van a hacer fila. La aman, la aplauden en todos los actos. Es una seria, parca, y todos la aman y le agradecen. Es muy Mira, impresionante ese. por ejemplo, nosotros hicimos algo en Hebraica de Venezuela y ya me tengo que ir a la próxima reunión, que la tengo que abrir en este Zoom. Ya nos vamos. En Hebraica de Venezuela, saben que ponen como en todas partes una placa de agradecimiento a quien donó tal cosa, tal silla, tal mesa, tal todo. En Israel donan todo y todo tiene plaquitas, falta que la gente le peguen algo aquí. Este, ¿Qué hicimos nosotros? Le queríamos agradecer a una señora que tenía 40 años trabajando en Hebraica. Hicimos un parque gigantesco a su nombre. Y los hijos no donaron nada, nadie donó nada. Y la gente no entendía, pero si esa señora era muy pobre, ¿por qué pusieron el parque a su nombre? De repente esas sorpresas de agradecimiento y de bondad Shock. hacen toda la diferencia. Un Claro. poco Bueno, relacionado a lo eso que es lo está que diciendo hablábamos antes Lior. de lo cultural y los valores, ¿no? De qué Pero es lo bueno, que lo valora tenemos la que sentir, institución. tenemos que sentirlo, eso tiene que salir desde lo Sí, genuino. sí. Claro. Y realmente nosotros queríamos agradecerle a esa señora y a su familia porque le dedicó la vida al lugar donde nosotros trabajábamos. Y se lo Mm, hicimos de esta manera, como diciendo, no, no es para los ricos, esto es para la gente que hace el bien. Gente pone su trabajo hecho dinero, porque ¿qué es dinero? Es su trabajo que lo está regalando. Y esta ujú, señora hizo lo mismo, solo que no generó dinero, generó cosas buenas. claro, qué lindo, Hermoso. qué Sí. lindo. Hermoso para cerrar. Bueno, cerramos Buenísimo. con Muchas esta gracias. Sí, reflexión. esta reflexión. Gracias. Bueno, hermoso Bueno, compartir con ustedes. tomemos un No, café los que estamos en la misma sí, ciudad. total, total. Cuando Gracias, Diego, quieran. Yo si gracias, me Chao, tomo Ana. un Vane. café, no Bueno, sé, hoy termino a las 12 de la noche, no voy a dormir, chao. Chao, chao. chao.